Muy buenos días, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra cuarta y última cápsula informativa en donde abordaremos el tema análisis de datos y publicación de resultados. Cuando nosotros hablamos del análisis de datos, propiamente dentro de un proceso de investigación, es importante indicar que se debe llevar a partir de diferentes etapas. Estas etapas son importantes dentro de un proceso de investigación y, por tanto, cuando hablamos del análisis de datos, consiste en poder aplicar técnicas estadísticas y lógicas para poder explorar, para poder transformar y también para poder examinar todos aquellos datos que nosotros obtuvimos durante todo nuestro proceso de investigación y que va a ser precisamente aquel con el cual nosotros vamos a soportar nuestro resultado, ¿verdad? El objetivo es precisamente identificar todos aquellos patrones o aquellas tendencias que permitan tomar decisiones informadas. Se dice que el análisis de datos puede incluir determinados elementos. Primero, nos permite describir y nos permite resumir la información o los datos. Segundo, nos permite identificar relaciones entre posibles variables. Luego entonces nos permite hacer un análisis comparativo entre las variables. Nos permite también identificar las diferencias entre las variables y por último nos permite pronosticar algún resultado. Por consiguiente, cuando hablamos de la publicación de resultados, vemos que los resultados dentro de un proceso de investigación pueden publicarse a partir de diferentes formatos, como por ejemplo, se pueden realizar a partir de comunicaciones orales o pósteres dentro de congresos, se pueden publicar en artículos originales en las revistas, a partir de libros, a partir de monografías, a partir de publicaciones electrónicas, entre otras, ¿no? Cuando hablamos dentro de un enfoque cuantitativo, la recolección de datos se realiza propiamente antes del análisis, mientras que cuando hablamos de un enfoque cualitativo, la recolección y el análisis de datos se realiza de forma simultánea. Cuando nosotros también hablamos de manera específica, dentro del análisis de datos se dice que para poder llevar a cabo el análisis de la información recolectada, como hemos dicho, ¿verdad? Se puede recurrir a diferentes técnicas. Todo ello para poder, repito, analizar, para poder sintetizar y para poder otorgar los datos explícitos, ¿verdad? Para poder otorgar los datos obtenidos y examinar este tipo de relaciones que emanan dentro de nuestro proceso de investigación. Entonces, es importante nosotros cuestionarnos cómo poder analizar estos datos. Bueno, entonces se puede realizar, como hemos citado, un enfoque cuantitativo. En eso, primero vamos a nosotros recolectar la información y posteriormente vamos a analizar los datos que nos vayan arrojando. En el proceso de investigación cualitativa, la recolección de la información y el análisis vamos a aplicarlos de manera paralela para que luego entonces podamos arrojar un resultado de manera conjunta. Dentro de esta forma de realización de análisis de datos cualitativos, pasa por 4 puntos importantes. Primero, obtener la información. Esto se realiza mediante un registro sistemático de notas de campo, también de la obtención de los documentos de diversas índoles y también de la realización de observaciones, del resultado de las entrevistas, de si existen algún tipo de grupos de discusión, ¿no? Cuando el caso así lo amerite, porque puedan existir diferentes grupos poblacionales que convergen dentro de un mismo municipio y que cada uno me puede arrojar una información distinta, entonces hablamos de distintos grupos de discusión, que también va a ser una información importante que nutra a mi proceso de investigación y también mediante la elaboración de cualquier otro método, repito, que también nos permita obtener una información. Posteriormente encontramos la captura, la transcripción y la ordenación de la información. Aquí, de manera específica, la información vemos que se puede obtener a través de diferentes medios. Por ejemplo, cuando hablamos de la entrevista, o de los grupos de discusión, el registro puede ser electrónico, en donde nosotros podemos tener ya como coloquialmente se dice, ¿no? Un machote, que es un formato digital y que únicamente lo podemos turnar o remitir para que
lo tengan a bien realizar el llenado y luego entonces nos lo reenvíen para poder vaciar el contenido e ir analizando esta información o capturando esta información. Para el caso de las observaciones, bueno, vemos que a través de este registro electrónico pueden ser a partir de grabaciones o bien a partir de notas que se van tomando de la persona que está realizando un proceso de investigación. Cuando hablamos de la codificación de la información, corresponde a un proceso mediante el cual se va agrupando la información que nosotros ya hemos obtenido y que la vamos seleccionando o identificando en diferentes categorías. Entonces, ahí podemos nosotros agruparlo por ideas, por conceptos o por temas que tengan alguna relación o alguna similitud y que luego entonces pueda ser mucho más fácil para poder nosotros como investigadores seleccionar, ¿no? Si yo necesito este tema en específico, entonces ya identifico en qué carpeta lo tengo y ¡pum! Me va a arrojar ese resultado, ¿no? Entonces, cuando hablamos del último, que es la integración de la información, nos dice que la codificación que hemos realizado de manera anticipada nos va a dotar de mayor certeza o mayor facilidad a nosotros como investigadores para luego entonces ver cada detalle, cada cita textual, para poder nosotros identificar qué tipo de aportación va a tener dentro del análisis o cómo nosotros lo vamos a aplicar dentro de un contexto específico o en algún apartado de nuestro objeto de investigación. Y por ello, una vez que hemos encontrado estos conceptos o estos temas individuales, vamos a empezar a relacionarnos entre sí para poder empezar a realizar una explicación integrada. Al pensar en los datos, vemos que se va siguiendo una serie de etapas o una serie de fases para luego entonces llegar, repito, a la publicación de la información. Primero, el material ya vimos, se analiza, se examina, se compara por categorías y luego entonces se busca el vínculo que existe entre estas para posteriormente y de manera final llegar a la publicación de un resultado. Vemos, estimados doctorantes, que estos y otros temas que sin lugar a dudas son muy importantes dentro de un proceso de investigación, los vamos a continuar desmembrando de manera mucho más detallada en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o ante cualquier comentario. Les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.